¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Como siempre les digo, para mí es un honor, un gusto estar junto a ustedes para presentarles Córdoba al mundo desde Canal C. En momentos en que, por supuesto, todo lo que tiene que ver y acontece en realidad con la economía, con las finanzas, con los negocios, con la vida cotidiana, está indisolublemente atado a este proceso electoral interminable que estamos teniendo, sobre todo aquí en Córdoba, donde si contamos lo que ha venido sucediendo y lo que va a suceder, vamos a tener 5 elecciones. Por fortuna, ahora hasta las PASO no hay otra elección. La última ha sido la de Chubut, con un resultado ajustadísimo entre Juntos por el Cambio y el peronismo, una diferencia de escasamente 2 puntos, y se estuvo contando hasta las últimas horas de la madrugada, y recién esta mañana el candidato del peronismo reconoció su derrota. Algo muy parecido a lo que pasó aquí en Córdoba también con las elecciones para gobernador. Pero mientras todo esto acontece, hay sucesos que se van sucediendo unos a otros y que tienen que ver nada más y nada menos que con el futuro actual del país, pero también de lo que puede llegar a acontecer en años venideros, porque las sumas por las cuales se está endeudando el gobierno nacional son realmente astronómicas. Y hay un vencimiento de 7.500 millones de dólares que la Argentina tiene que honrar frente al Fondo Monetario Internacional, que de acuerdo a lo que se ha señalado va a tener una prórroga. ¿Por qué? Porque ha habido un acuerdo sobre el acuerdo para que todo esto quede hasta después de las PASO, es decir, la realización de las elecciones primarias va a condicionar la entrega o no de ese anticipo de 7.500 millones de dólares que el fondo le va a realizar a la Argentina. ¿Para qué? Para que con esa misma plata la Argentina le pague. ¿Cómo ves todo este panorama, José? ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo estás? Con preocupación, obviamente. La incertidumbre aumenta todos los días. La falta de certeza sobre la letra chica de ese plan que se va a dar a conocer a mediados de agosto, después de que pasen las PASO acá, pero fundamentalmente porque se terminó de cerrar el preacuerdo, digamos, o el acuerdo con el organismo con el staff técnico recién el viernes a última hora y ya están de vacaciones, digamos, en el directorio. Sí, están de vacaciones en Estados Unidos, así que... Cuestión que le vino muy bien al fondo y a Massa, ¿no? Claro. Para no tener que dar a conocer esa letra chica. Esa letra chica le va a exigir seguramente a la Argentina un mayor ajuste fiscal, una mayor capacidad o posibilidad del Banco Central de captar reservas. Así que, digo, la letra chica puede ser bastante severa para un gobierno que no quiere ceder frente a las peticiones del fondo. De todos modos, eso, como bien decías, se prorrogó el desembolso que haría el Fondo Monetario de 7.500 millones, hasta tanto te aprobado por el directorio del fondo y autorizado ese desembolso, y en el mientras tanto hay que pagar. O sea, tenemos que pagar hoy 2.700 millones de dólares y mañana 800 millones de dólares de intereses. Eso anunció el ministro Massa hoy, que se va a pagar con con yuanes y con un préstamo que va a ser la CAF, un préstamo puente, hasta tanto salga el préstamo del fondo de 1.000 millones. En definitiva, nos seguimos endeudando, digamos. Es algo que este gobierno... Eso no es gratis, es decir, obviamente. Le estamos pidiendo plata a la tía. A los chinos, concretamente. Sí, no, a los chinos. Así que, digamos, lo que se le criticaba al gobierno anterior de endeudamiento, perfectamente lo podemos decir con este gobierno también, porque nos estamos endeudando con los chinos para poderle pagar el fondo, pero lo que es peor, nos estamos endeudando con los importadores, por ejemplo, porque le dijimos ustedes importen y nosotros a los 180 días le vamos a liquidar los dólares y esos dólares todavía no le están llegando a los importadores. Hay una deuda ahí de unos 10.000 a 15.000 millones de dólares. Y hay una deuda con el mercado interno, la cual está en gran parte dolarizada, porque recordá que tienen muchos bonos, el gobierno tuvo que vender lo que se llama dólar link, linkeado con el dólar que reciben los exportadores, o sea, la que se hace en el comercio exterior, y otro al cero. O sea que
ahí se calcula que hay unos otros 85.000 millones de dólares. O sea, este gobierno en cada momento que puede lo critica el gobierno anterior por el endeudamiento de 44.000 millones con el Fondo Monetario, y verás que si uno empieza a sumar todo, lo hemos ya casi duplicado este gobierno, o lo ha duplicado este gobierno el endeudamiento. Así que, digo, va a ser un desafío tremendo, Gustavo, para el próximo gobierno, sea del signo político que sea. Sí, va a tener que enfrentar ese endeudamiento, la reestructuración con los deudores, digamos, internos, y, por supuesto, de alguna forma solucionar lo que se le prometió a los importadores, que obviamente aspiran a poder conseguir esos dólares. No, evidentemente es así. Ahora, vos sabés que yo lo escuchaba a Massa, que con un desparpajo absoluto y con una certeza, decía, tengan por seguros, señores argentinos, que nosotros no vamos a pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional con las reservas. ¿Con qué reservas? Si estamos en un rojo de 8.000, no hay te va a parecer una mala palabra, ¿no? Pero no hay un mísero dólar en las reservas del Banco Central de la República Argentina. Así es, las reservas líquidas, o sea, netas del Banco Central son negativas. Exacto. El compromiso a esta altura son negativas en unos 8.000 millones, y el compromiso a esta altura era tener 8.000 millones de reservas, o sea que estamos 16.000 millones de dólares abajo de lo que se habíamos comprometido Guzmán, o sea, el ministro de este propio gobierno, digamos, ¿no? Entonces, digo, la verdad es que al fondo le costó mucho digerir este acuerdo, y creo que lo ha hecho porque en parte tiene responsabilidad por haber sobreendeudado a Argentina en el gobierno anterior, pero también porque no quiere ser el factor de que desencadene una crisis a tan pocos días de una elección. Entonces me parece que, digamos, esto es lo que está haciendo de que el fondo le haya dado por aceptada la revisión que correspondía para liquidarle los 4.000 millones. La revisión de la revisión, ¿no? Y la próxima revisión. O sea, lo que le ha dicho el fondo está bien, bueno, vamos a dar por aprobadas estas revisiones, y este es el acuerdo que no conocemos. Como no conocemos tampoco la tasa que le pagamos a los chinos. Exacto. ¿No? Hay suposiciones, pero tampoco se conoce. Así que lo se cierto sabe que es por lo menos son 5 puntos básicos más. Es decir, que estaríamos hablando, si tomamos la nueva tasa, por ejemplo, porque ese es otro asunto a considerar, la nueva tasa fijada por la FED, le sumamos 5 puntos, estamos arriba pensando en 8 más o menos. Sí, ellos toman otra tasa, pero no importa. Digo, lo cierto es que no se sabe. Lo importante acá es la dificultad que tenemos los argentinos como consecuencia de la sequía, es verdad, pero también por errores propios, de que no hemos tenido capacidad de incentivar el comercio exterior para que exporte. No es que no tengamos posibilidad de exportar, es que simplemente el gobierno, la coalición gobernante actual, fundamentalmente, digamos, influenciada por el kirchnerismo, lo que ha hecho es usar el tipo de cambio oficial como ancla antiinflacionaria. En lugar de dejar de gastar y dejar de emitir para cubrir ese gasto, decidieron anclarla con el dólar. Eso produjo un retraso del tipo de cambio que desalentó las exportaciones y alentó las importaciones. Este tipo de cambio es insostenible en el mediano y largo plazo. Lo único que evita que hoy tengas un salto devaluatorio es la posibilidad de que no dentro de más de 3 o 4 meses haya un nuevo gobierno, de nuevo, sea del signo político que sea, que sí o sí va a tener que plantear un plan integral con coherencia monetaria y fiscal para balizarle el futuro a los empresarios. Yo digo, los empresarios en Argentina son héroes. Todos los días levantan su persiana, deciden una inversión, una compra, una producción con una neblina donde no se ve, no solamente no está balizado, sino que no se ve. Esto es como de aterrizar un avión en una pista que no tiene ni balizas, con una neblina tremenda. Entonces, las condiciones cambian por semanas en Argentina. Y lo peor de todo, que creo que fue el mensaje de esta última medida, es que además de haber aumentado los costos de la producción, porque encareció los insumos importados y porque encareció algunos insumos que se utilizan como forraje para la cría de animales, bueno, sí, lo que es el maíz y demás, todo lo que los televidentes ya saben. Fundamentalmente, lo que no estamos seguros es si esta es la última. Probablemente, si yo hiciera una encuesta a todos los televidentes y les dijera, ¿usted cree que esta es la última medida? Le dirán que no. No, porque además, ¿sabes qué? Lo que pasa es si les guste o no les guste, van a tener que gobernar hasta el 10 de diciembre. Y eso todavía es un horizonte muy lejano. Es decir, es muy corto en
lo que se refiere a las expectativas de los argentinos. Pero en el desarrollo diario es larguísimo, porque la gente no aguanta más. Y el tema del arreglo con el fondo va a significar, aunque la palabra no la quieren pronunciar nunca, más ajuste. Ajuste que ya se está produciendo desde hace muchísimo tiempo y que en los últimos días, donde más se ha notado es en las tarifas de los servicios públicos. Sí, y se va a notar en el precio, y se va a notar en el precio de alimentos. También. Se va a notar el precio de alimentos. Pero en esto yo creo que lo que, digamos, perturba en cierta medida es esta sensación de que probablemente venga alguna otra, incluso hasta devaluación. Se está hablando de que algunos creen que después de las PASO podría llegar a venir un salto devaluatorio. Digo, versiones de todo tipo, todos son verosímiles. Atendeme, si pierden feo en las PASO. Es que a ese punto quería llegar. La semana del 14, que inicia el lunes 14 de agosto, hasta el 19 de agosto, va a ser una semana tremendamente volátil, dependiendo, por un lado, del resultado de las PASO. Depende cómo lee el mercado ese resultado de las PASO. Pueden subir los mercados y subir la demanda de dólares, o tranquilizarse los mercados y tranquilizarse el dólar, o a su vez bajar en los mercados y subir mucho el dólar. Digamos, todas las combinatorias que quieras son posibles. Por otro lado, se va a conocer el índice de inflación, que se postergó para después de las elecciones. Por otro lado, se va a conocer el REM, el relevamiento de expectativa de mercado, que ya tendría que haberse publicado la semana pasada, pero que el gobierno, no por casualidad, decidió, o el Banco Central, no por casualidad, decidió postergarlo. Es decir, va a haber como muchas sorpresas o noticias o informaciones que el mercado va a tener que digerir en esa semana. Cuidado con esa semana porque puede ser de alta volatilidad. Segurísimo. ¿No? Puede ser de alta volatilidad. Así más voluble que ahora, ya es difícil, porque no sabemos. Yo creo que va a ser peor que ahora. No, porque, atendeme, el dólar pegó un salto, se fue a los 550, después amainó un poquito, pero ya sabemos, es un resorte. Es decir, se achica para saltar. Es decir, sí, el tema es que el dólar aumentó porque venía rezagado en las últimas semanas o amesetado. El problema es que no te dispare una sobrereacción del tipo de cambio, el resultado de las elecciones. Cosa que ha sucedido. Y de nuevo, ¿el dólar a 550 es un dólar caro? Depende. Porque el dólar te acordarás de octubre del 21, ya me olvidé, cuando dio el primer salto que llegó a 195, hoy sería un dólar de 900. Exacto. Y el dólar de Batakis hoy sería un dólar de 700. Entonces digo, ¿tiene recorrido para subir el dólar si se estresa? Sí. Claro. Sí. Se puede quedar acá también, con buenas noticias, se puede quedar este valor del dólar. Así que la verdad que, de nuevo, la situación en esta semana, Gustavo, del 14 al 19, va a ser una semana de altísima volatilidad, ¿no? Claro. Donde ya también van a empezar a pegar todo este aumento de alimentos. Es más, el secretario de Comercio le pidió a las empresas, salen los periódicos hoy, le pidió a las empresas que posterguen los aumentos hasta después del 13. Que respeten precios justos hasta después del 13. O sea, como decís vos hablabas del resorte, todo va a ser un resorte el 14. Van a saltar los precios. O sea, si alguna empresa tiene compromiso que tal vez hoy lo cubre con desabastecimiento, no entrega mercadería, a cambio de no aumentar los precios, el 14 va a aumentar los precios. Claro, seguro. Entonces digo, la verdad que lo que puede pasar el 14 es de mucha incertidumbre y genera mucha preocupación en los empresarios, en los consumidores, en los inversores, en todos los sectores de la vida productiva argentina. Claro, para el Córdoba al Mundo del día 14 de agosto, entonces tendré que pedir 2 horas de espacio en vez de una como tenemos ahora, porque todo lo que va a haber para analizar va a ser realmente muchísimo. Pero además hay que tener un aspecto, porque el INDEC está funcionando, pero hay una trampa. Porque se fijan, es decir, los relevamientos del INDEC se hacen en base a los precios más bajos, se hacen en productos que muchas veces ni siquiera la gente consume. En consecuencia, eso, aunque más no sea un décimo, a ellos les interesa, por ejemplo, que no llegue a dos dígitos. Ya llegó a 2 dígitos, es decir, no hay nada que hacer. Les tengo mucho más confianza en los relevamientos que hacen empresas privadas o lo que hace el Centro de Almaceneros en Córdoba que a lo que hace la Nación, ¿no? Porque hay una, digamos así, hay una trampita ahí adentro también. Es cierto que la canasta que usa el INDEC está influenciada por una proporción
que aumentó en los últimos tiempos de precios cuidados y que los precios cuidados no accede solamente un tercio de los consumidores, porque 2/3 de los consumidores se abastecen en comercio de cercanía, que no tienen acceso a esos productos. Pero yo en esto me gustaría sí destacar que el INDEC, comparado a los INDEC que tuvimos, es un INDEC serio, que trabaja bien. Puede ser que la canasta esté un poco influenciada por algunos precios máximos, pero lo que me preocupa fundamentalmente es cuando se despierte la carne. Porque la Argentina depende mucho de la carne. Me sacaste la pregunta de la boca. Porque están haciendo los análisis y hay proyecciones de la gente que sabe, que maneja en el mercado, por la forma en que se está desarrollando la crianza y la forma en que se va a producir la oferta, en que la carne va a pegar un salto. Bueno, es que así como la sequía tuvo influencias, digamos, en el tema de subir el precio de los alimentos, y Argentina en cierta medida le vino bien, digamos, porque no de los alimentos que consumimos, sino de los alimentos que exportamos, y así como subió el precio de los combustibles, lo que hizo también es la sequía, en este caso, que es un factor externo, no previsto y demás, lo que hizo fue disminuir la posibilidad de que los sectores productores de carne puedan alimentar sus animales con forraje natural. Claro, y tengan que alimentarlo con forraje extra, con lo cual, al haber subido los precios, hizo que muchos productores decidieran vender parte de su plantel. Entonces hubo una liquidación muy relevante de carne en estos últimos meses, que llevó a que la carne tuviera un aumento solo del 50%. Cualquiera que me escuche dice, solo el 50%. La mitad de la inflación. Sí, porque la inflación fue del 115%. Claro. Entonces digo, en algún momento eso se va a recuperar por dos razones. Primero, porque va a empezar a llover, porque aparentemente el año va a ser muy llovedor y eso va a traer pasto y va a dificultar la sacada del ganado también. Pero segundo, porque los productores van a tener que recomponer sus planteles. Van a dejar los animales en el campo. Claro, entonces digo, va a disminuir la oferta de ganado y no es descabellado pensar que la carne va a recuperar todo lo que no pudo recuperar frente a la inflación. Así que lo que hay que esperar para los próximos meses, el último trimestre, es un aumento de todo lo vinculado con la carne, sumado a que los forrajes, como consecuencia del dólar maíz, el dólar regional. El dólar de la economía regional. El dólar agro subió de 300 a 340 el maíz, digamos el dólar, y esto hace que los alimentos para los huevos, la gallina, los pollos, el biodiesel y demás hoy sean más costosos. Entonces digo, tenemos por un lado una inflación de costo y creo que va a disminuir la oferta en el caso de carne. Y si a eso le sumamos que el esfuerzo fiscal que le pide el Fondo Monetario Internacional va a estar basado en gran medida, para poderlo hacer rápido, en ajuste de tarifas para aquellos que no han tenido ajuste, bueno, además se viene un ajuste de tarifas. Entonces el tercer trimestre va a ser de inflación alta, muy alta. Entonces lo que se está tratando de evitar ahora hasta las PASO probablemente suceda luego, y eso, dependiendo del resultado de las PASO, puede ser más o menos conflictivo desde el punto de vista político y por ende con un impacto en lo económico. Claro, porque tenemos la experiencia de lo que pasó en las PASO cuando Alberto Fernández le ganó a Macri, y entonces vimos lo que ahí el dólar se devaluó solito se devaluó casi un 20%. Así es, el dólar se revaluó, el peso se devaluó, subió mucho el valor del dólar, los activos argentinos cayeron en un solo día hasta 30%, títulos y acciones. Digo, los mercados sobrereaccionan a lo que creen que va a pasar, por eso los mercados se anticipan. Así que va a estar seguramente habrá que ver tu programa el 14 de agosto, porque seguramente reservate para traer todos analistas económicos, porque va a ser una semana de altísima volatilidad. Sin duda que va a ser así. Gracias, José. No, muchas gracias a ustedes.